Buenas tardes, muchas gracias por su presencia. Es para mí un honor y una alegría, como decano del ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía, Letras y en Ciencias de la Comunidad de Madrid, recibirles y presidir la presentación de este libro de un queridísimo amigo y compañero, don Fernando Carratalá Teruel, insigne catedrático de Lengua y Literatura, ameno como pocos, trabajador como muchos y desde luego fructífero como casi ninguno. De nuevo nos regala un libro suyo, en este caso Manual actualizado de vocabulario español, un libro del cual van a hablar las personas que me acompañan en la mesa: don Juan Antonio Espósito, profesor de Lengua y Literatura, notable especialista en Juan Ramón Jiménez, uno de nuestros premios Nobel, o Nobel, ¿cómo hay que decir? Nobel. Y querido amigo y compañero también, tanto de Fernando como mío y de la institución. Muchas gracias por tu presencia, es un placer escucharte y aprender de ti como siempre. De don David Felipe Arranz, profesor de la Universidad Carlos III y especialista también en las ondas. Un hombre que sabe hablar como pocos y que sabe cautivar solo con la voz, porque a través de la radio nunca se le ve. Si además se le ve, cautiva también con su presencia. Y a don Basilio Rodríguez Cañada, presidente del grupo editorial Sial Pigmalión, con el que venimos trabajando desde hace ya algunos años y que nos congratula siempre con la presentación de unos libros magníficamente editados. También sucede con este. Y desde luego con el cuidado y la precisión con la que el autor, don Fernando Carratalá, corrige todas las pruebas habidas y por haber, en especial de sus libros. Yo no sé si consigue aquello que decían que había conseguido un autor que dijo: voy a conseguir un libro en el que no haya nunca, o en que no haya una sola errata. Decían que era don Gregorio Marañón, y que después de corregir el libro 100 veces y las pruebas de imprenta y todo lo había corregido, y en la misma presentación del libro le salió la palabra: y he conseguido un libro en el que no hay ni una sola rata. Entonces decían eso, que dice, bueno, que es imposible. Pues yo creo que Fernando coge todas las ratas, absolutamente todas, todos los puntos, todos los puntos. No voy a hablar del libro porque no entiendo del libro, y entonces cualquier cosa que dijera sería hueca, vana y producto de un ignorante. Pero sí voy a hablar de Fernando brevemente y decir que es un placer compartir con él desde hace 40 años una amistad que hunde sus raíces en lo laboral, y hemos compartido y hemos sido catedráticos de bachillerato muchos años, ¿verdad? En el mismo instituto. En el mismo instituto, y luego también en lo personal. Y después nos hemos reencontrado en el colegio, y después nos hemos reencontrado también en esta Universidad de Mayores, en la que tenemos la suerte, la enorme suerte, de seguir dedicándonos a lo que nos ha gustado durante tantos años. Hemos disfrutado y seguiremos disfrutando de esta noble, estupenda y enriquecedora profesión que es la enseñanza, porque nos enriquece también a nosotros. Resulta que Fernando, a pesar de que lo sabe todo, también aprende y se enriquece, aunque solo sea en lo emocional, porque tiene su corazoncito. Hoy hace 4 años que sufrió un amago en el corazón, y hay que celebrar con él y con toda la providencia y con lo que se quiera, que y con la clase médica que le puso no sé cuántos estén y lo salvó. ¿Lo salvó? Yo creo que lo salvó de verdad. Yo recuerdo una imagen en la que le acompañé cuando le estaban dando de alta, no yo hace 4 años, sino hará 4 años dentro de 15 o 6 días, ¿no? Y estaba enternecido, estaba desvalido, estaba la médico que llegó allí a la habitación, yo no sé si te acuerdas, primero me quiso echar diciendo solo familiares, y Fernando dijo: no, esto se queda. Estábamos Elena y yo solos, ¿no? Y se puso a explicarle qué es lo que le había pasado y lo que tenía que... Y os aseguro que estaba desvalido, sentado en el borde de la cama, con una carita de verdad que parecía absolutamente conmovido y tal. Gracias, me ha salvado usted la vida. Y la médica dice: no, tranquilo, yo he hecho lo que tenía que hacer, mi profesión, y lo hemos hecho bien, y está... Bueno, pues entonces gracias a
a la oportunidad que tuvo de darse cuenta de que le estaba dando el ataque y a la buena actuación de la clase médica, porque allí había un grupo de médicos que son los que le salvaron, pues en los 4 años siguientes nos ha regalado de nuevo varios libros, acordaros, pero este estupendo manual actualizado del vocabulario español, que si hace 4 años tú no hubieras tenido la recuperación que tuviste y lo mismo que pasó, pues tú no lo hubieras escrito nunca, ¿no? Así que hay que darle... Nos hubiera mañana, vaya arriba, vaya abajo. Bueno, no sé, digo, como mínimo como el mío en un sitio intermedio, para purgar las penas. Así que muchísimas gracias, Fernando, por estos nuevos 4 años que nos has regalado, gracias a superar aquel incidente del que hoy hace, y a los años que vendrán, que nos volverás a regalar con tu buen hacer y con tu estupendo trabajo. Y para que hablen del libro, pues tiene la palabra don José Antonio Espósito, porque yo es mejor que no. Pues muchas gracias. Pues una tarde de alegría, estar con Fernando y con todos ustedes, acompañándoles en la presentación de esta obra de Fernando, excepcional. Excepcional. El libro a mí me ha sorprendido. Pocas veces Fernando llega a sorprenderte porque ya le conocemos todos y sabemos de su capacidad de trabajo, de su buen hacer. Pero este libro concretamente me ha superado las expectativas que yo tenía de él, porque no pensé que una obra tan completa fuese capaz de levantarla en tan poco tiempo como ha hecho Fernando. Es una obra exhaustiva, es una obra que recorre en castellano con un detalle asombroso. Se detiene en todos los prefijos, todos los sufijos, añade el valor que indica cada uno de ellos, las excepciones, rastrea en el latín, en el griego, transcribe además de ambas lenguas y con mucha precisión y meticulosidad cada uno de los términos hasta los acentos, ¿no? Digo que entonces es extraordinario por lo completo, por lo complejo, porque supera lo que hasta ahora teníamos, los breves manuales que utilizábamos los centros académicos, pues serán algo mucho más breve, y esto ahora mismo es lo mejor que tenemos en las manos quienes nos dedicamos a la filología, ¿no? Incluso las propuestas que hace ahora mismo la academia, pues se ven con este libro en algunos aspectos desbordadas y superadas por la labor que ha hecho Fernando. Sin que sea una hipérbole, una exageración, podríamos decir que en este terreno, en este ámbito de la morfología de las palabras, el que estudia Fernando en este libro, es algo parecido a la labor que emprende un hombre solo frente a toda una academia, como le ocurrió hace muchos años a María Moliner cuando no la dejaban entrar en la academia porque tenía sus faldas femeniles que no se permitía entrar en la academia, y ella sola emprende su camino y hace un diccionario mejor y más completo que todo el coro masculino, ¿no? Bueno, pues Fernando hace él solo una labor extraordinaria, pero sin apoyo no sé, de becarios, de gente que le ayude a hacer esta tarea. Él solo supera, por lo tanto, lo que nos ofrecía hasta ahora mismo la academia. Por eso digo que es un libro notable en todos los aspectos, y singular, y además ahora mismo la mejor referencia que tenemos, ¿no? El libro probablemente... Bueno, yo soy profesor también, soy director, pero doy alguna clase, y esta mañana precisamente yo tenía que impartir clase a mis alumnos precisamente de lexemas y prefijos, sufijos, y me he llevado el libro de Fernando y lo he utilizado en clase. Y he comprobado que es un libro útil porque nos propone una serie de actividades que ya las tengo aquí, y es mucho más fácil para cualquier docente tener esto entre manos a la hora de abordar nuestras clases, y enriquece, por lo tanto, la labor del docente. O sea que, en ese sentido, no es una labor solamente erudita, sino útil y práctica para todos los que nos dedicamos a la enseñanza, ¿no? Y decía entonces que esta mañana pues he comprobado que el libro pasa el fuego de la práctica.
Hay libros que a veces se editan y se almacenan y allí se arrinconan, ¿no? Pero este no. Este tiene esa vertiente de práctica, ¿no? Quizás sí podría sugerirles al editor, que ha hecho una labor espléndida con este libro, sobre todo por la claridad que ha editado el libro, el tipo de letra, los márgenes, las letras versales, las versalitas que ha utilizado, muy elegante en toda la presentación, con algunos dibujos alusivos muy interesantes, pero sí os propondría, tanto al editor como al propio Fernando, algo más condensado para que fuese para que fuese libro no de profesores sino de alumnos. Este mismo, pero mucho más reducido, un alumno sí lo manejaría y sería, por lo tanto, un alcance mayor. Es una propuesta, es una idea, ¿no? Igual que tenemos a veces esas propuestas didácticas de algunos profesores de sintaxis o de ortografía, este, sin duda alguna, creo que podría tener ese interés para todos, ¿no? Bueno, hay partes maravillosas del libro en las que combina no solamente la erudición, el estudio gramático, sino que también, como buen degustador de la literatura, ha sumado la poesía y utiliza ejemplos hermosísimos de poemas que ilustran lo que está explicando. Esta misma mañana yo les explicaba a mis alumnos lo que son la diferencia entre una sigla y un acrónimo, y Fernando colocaba allí el poema famoso de Dámaso Alonso, que les he leído a los chicos, y he ojeado también otra serie de poemas que incluye, están estupendos, vienen pues desde poemas de Ángel González, incluso había una página de mi querido Juan Ramón, es muy bonita, en la que precisamente son unas páginas que dedicas al final a la expresión del olor, del gusto, de los colores, y son verdaderos ensayos sobre estos aspectos, estos sentidos, ¿no? Como el castellano, la variedad y la riqueza que tiene para expresar matices de olor, de gusto, de tacto, etc. Y bueno, pues hace un repaso de distintos autores, desde Azorín, pero me llamó la atención, por ejemplo, esta página en la que se hablaba precisamente de la expresión del sonido, y nos describe el final de la página en la que muere Platero, ¿no? Perdón, no en la que muere Platero, sino en la que muere el canario, ¿no? Esa página además es muy interesante porque precisamente cuando Juan Ramón publicó este libro, Ortega, en una famosa conferencia que dio en el Ateneo de Madrid, era el año 14, claro, y el mundo había entrado en la Gran Guerra, ¿no? Y Ortega sí era muy amigo de Juan Ramón, se apreciaban y se querían ambos mucho, pero Ortega soltó una pequeña puya a Juan Ramón porque vino a decir algo así como que los intelectuales españoles pues andan un poco despistados, y en un momento tan convulso de la humanidad hay gente que se dedica a cantar o a hacer una elegía a un canario, ¿no? Era una alusión evidentemente a Juan Ramón, a Platero, a esa página en la que habla de la muerte del canario, una página espléndida, maravillosa, ¿no? Juan Ramón, que le llegaron las noticias de esto, pues respondió con ese sarcasmo y esa agudeza que tiene siempre el hombre inteligente y sensible, ¿no? Y vino a decirle: mira, Ortega, si hubiera muchos hombres en el mundo con la sensibilidad y la inteligencia de cantar a un animal suyo, a un animal, dice, no habría imperialismos ni guerras en el mundo, ¿no? Es decir, que tenemos que educarse sentimentalmente a nuestros jóvenes precisamente para evitar eso, las guerras, los imperialismos. Y eso nos venía a decir Juan Ramón en esa página. Bueno, pues aquí elige precisamente Fernando ese fragmento para hablarnos de la expresión del sonido y cómo esa muerte del canario está siendo tratada con ese mimo, con cómo lo desmenuza la intensidad, cómo se va graduando de esa pérdida de vida progresiva que encontramos. Y a continuación pues hace un repaso de cómo se matiza el sonido, distintos adjetivos en nuestra lengua. Y lo mismo hace con el olor, etc. Esas páginas me parecen maravillosas. Muy difíciles, sí, muy difíciles porque el matiz
lo es todo, y el adjetivo, como decía Azorín, la literatura es el adjetivo, y ahí está la clave, ¿no? Y alguien que sabe expresar todo esto en un libro de manera sistemática, pues es un regalo para todos nosotros. Así que, Fernando, te doy las gracias por el libro y porque ya lo he aprovechado en clase. Gracias de verdad. Enhorabuena. Pues tiene la palabra don David Felipe Arran. Muchas gracias, José Antonio. Querido decano, querido editor Basilio, querido amigo José Antonio Espósito, queridos amigos y alumnos de Fernando Carratalá, míos también, algunos. Así que nos hemos reunido hoy para celebrar que tenemos un maestro, en ese sentido de la palabra, que es aquella persona que es maestro de vida, no solamente en mi caso hablo de filología, sino un hombre que constituye un referente, y lo decía muy bien José Antonio, en un sentido muy grande, muy amplio. Hablaba Borges que Quevedo era toda una literatura, más que un escritor, y Fernando Carratalá es toda una filología hispánica, es toda una lingüística. Este manual actualizado de vocabulario español, sin la palabra actualizado, pues lo teníamos muchos en la editorial Castalia, que era, yo creo, Fernando, la tercera parte, ¿no? Por lo menos. Menos de la tercera parte. Y ha resultado muy grato y sorprendente ver en qué poquito tiempo Fernando ha pergeñado un libro más, no sé si era el 138 o el 139, porque Fernando estos libros pues los hace como Don Quijote, pasando las noches de claro en claro y los días de turbio en turbio. Es un hombre que duerme, que prometió descansar, cuando decía muy bien Roberto Salmerón, le dio aquel jamacuco, pero que está incumpliendo las recomendaciones médicas, familiares, de amigos y tal. Es decir, ha vuelto a las andadas. Ya le tapiaron la biblioteca, el mago Frestón, allí su ama de llaves y su sobrina Antonia, pues no ha hecho ni caso, ha tirado el muro y ha seguido trasnochando. Esto, a los que te queremos, pues nos preocupa muchísimo, porque está muy bien publicar 140 libros, yo creo que está muy bien, pero nosotros te queremos sano, te queremos con nosotros, te queremos fresco, y yo creo que estás haciendo un esfuerzo que está muy bien, pero seguro que Elena me daría la razón. Quiero decir que te tienes que cuidar más, que tienes que descansar, que disfrutamos todos con tus libros, que a la Real Academia, salvo sus enormes egos de académicos, pues tu trabajo efectivamente, digamos que yo creo que incluso oscurece, ¿no? Porque no encuentro yo que hagan esta producción lexicográfica ni filológica como la que tú haces. Sí, están haciendo una colección muy interesante, por cierto, que edita Alfaguara. Acaban de publicar Yo el Supremo, de Roa Bastos, con un estudio filológico y anotación que son como 10 folios. Imagínense que se lo llegan a encargar a Fernando Carratalá. Pues hubiera salido otro tomo de Yo el Supremo, con comentario de texto, tal, en fin. Quiero decir que efectivamente sí deberían contar contigo, pero bueno, la cosa es como es. Y yo había escrito así como unas líneas muy breves, diciendo que yo creo que escribes obstinadamente en la oscuridad o en la luz de tu habitación, de tu despacho, porque para eso pues llegaste de Alicante a Madrid, y sobre todo para mostrarnos ese movimiento continuo de la filología, del que yo creo que tú eres epígono, el último mohicano de una tradición. Yo no conozco heredero de Fernando Carratalá a ese nivel de totalidad del mundo filológico, de lexicográfico, fonológico, sintáctico, literario incluso, lo has apuntado muy bien. Es decir, Fernando tiene la habilidad maravillosa de romper las lindes que normalmente se hacen en los planes de estudio entre los lingüistas y los estudiosos de la literatura, ¿no? Él, como tantas otras cosas que rompe, empezando por su salud, pues empieza a romper esas fronteras, ¿no? Lo rompe todo. Pues esa también, y eso es muy interesante. Y ese movimiento continuo de la filología tiene algo que yo creo en él que le pasa, y es que es algo que lleva a la contraria a la muerte. Es como si
la quisiera desmentir. Es decir, aquí estoy yo con las botas puestas las 24 horas non-stop y me da igual lo que me prescriban y lo que me digan. Así las cosas, pues Fernando ha querido vivir la vida de las palabras, fabricar libros sin parar, mediante ese precipitado de obstinación, de sabiduría que produce un tomo y otro, mediante una aleación muy curiosa de ilusión y frenesí que da una obra filológica y que es esa pasión que digo que le precedieron en otros sabios que luego mencionaré y que él menciona en el libro. Entonces, este volumen encuadernado yo creo que tiene algo, Fernando, de la misma entidad física más o menos que tu amado Quijote, es decir, que tú todo esto lo manifiestes en un libro material y que lo publique nuestro querido Basilio Rodríguez Cañada en estas ediciones de lujazo, pues te da mucho gusto, y a mí también. Porque Fernando yo creo que hace todos estos libros como si fuesen en realidad, si lo tomásemos de forma global, como el libro de toda una vida, un libro de obsesión y de pasión por la filología, un libro y unos libros que seguirá haciendo, hilvanando, pergeñando, más allá, no me cansaré de recalcarlo, de cualquier esfuerzo razonable de cualquiera de nosotros, incluso de alguien bien joven como yo. Un esfuerzo razonable. En ese rincón apañado, imaginado de su cátedra, que es su casa, que es su colegio de doctores y licenciados, Fernando, digamos que prepara, dice Fernando Carratalá, pues este manual actualizado de vocabulario español, y yo tenía aquí una frase de Baudelaire que dice: el estudio de la belleza es un duelo en que el artista grita siempre horrorizado antes de sucumbir. Y yo cambiando, trocando los términos, digo que para Carratalá el estudio de la lengua es un duelo en el que el lingüista grita siempre complacido antes de sucumbir a su grafomanía, porque él es grafomaniático, es un escritor compulsivo. Le entra la vomitona gráfica y produce estas obras maestras. Los libros de Fernando Carratalá son como una floración de palabras que nos sale al encuentro esa filología dulce de tradiciones anteriores a las que yo aludía, que todos hemos estudiado, por lo menos 3 de los que estamos aquí, los cuadros de palabras y de obras explicados, cantados y contados pues por Menéndez Pidal, por Rafael Lapesa, por Alonso Zamora Vicente, al que Fernando admira muchísimo, yo también. Tiene una obrita que se llama Mesa sobre Mesa, que es una delicia. Don Emilio Alarcos Llorac, su gramática funcional del español, García Yebra, que también menciona Fernando Carratalá, y el gusto estético, y ahí sí que entronca muy directamente con don Fernando Lázaro Carreter, es decir, estudio de la lengua y estudio de la literatura, ese hermanamiento tan difícil. Entonces en él, en Fernando Carratalá, se reúne ese espejo pentagonal de la semántica, la homonimia, la composición, la prefijación, la derivación, y todos que lo hemos tenido de maestro, pues le recordamos enunciando de pronto prefijos, sufijos y cómo funciona la formación de palabras, ¿no? A ese cuadro de funcionamiento filológico le añade la literatura. Habla José Antonio de JRJ, de Juan Ramón Jiménez, pero tenemos aquí cuadros de don Benito Pérez Galdós, de mi admirado Robert Hughes, que me ha sorprendido mucho que aparezca un hombre de gusto tan exquisito como Robert Hughes metido en un libro de filología, porque él es un experto en arte, Robert Hughes, pero Fernando, que es un hombre cultísimo y amantísimo, con un gusto estético, aparte de ese corazoncito de oro que decía Roberto Salmerón, pues hay un arrobamiento estético muy potente en él. Y luego, descubrimientos, yo ignoraba, El hombrecito vestido de gris y otros cuentos, de Fernando Alonso, un pasaje de Quevedo y otro de Pérez Reverte, que les voy a decir cuáles son para que se rían un poco, porque el de Quevedo es muy conocido. Bueno, es la página 103, pues el retrato del licenciado Cabra, que Fernando Carratalá resume de la siguiente manera, para que se hagan ustedes idea. Seguro que además, Fernando, esto lo has escrito de una tacada. Este libro está, digamos, escrito a empujones y a impulsos. Y dice, página 105. En el expresivo retrato del licenciado Cabra, a cuyo colegio va de pupilo Diego Coronel, acompañado de su criado Pablos, y atención,
Quevedo amontona hipérbole tras hipérbole y metáforas carentes de toda intención embellecedora para abultar desmesuradamente su fealdad física, creando así una grotesca y desaforada caricatura del personaje retratado. Y con un lenguaje transido de ingenio y fuerza cómica que muestra hasta la saciedad la riqueza expresiva que alcanza su estilo satírico, Quevedo dispone de un limitado caudal de vocabulario que utiliza, no obstante, con gran economía y concisión, lo que confiere al texto una extraordinaria fuerza expresiva. En efecto, el léxico usual, alejado por completo de la latinización, es objeto de las más audaces deformaciones. Las palabras desarrollan nuevos significados de acuerdo con el capricho personal del autor, y los más sorprendentes epítetos, los símiles más cómicos, los más ingeniosos juegos de palabras y equívocos se suceden con ritmo vertiginoso y obligan al lector a realizar un gran esfuerzo de atención para que, como diría Gracián, tenga en qué cebarse la comprensión. Esto es un retrato un análisis que hace Fernando Carratalá del Buscón, que, como habéis visto, en sí es un ejercicio estilístico. Lo decías muy bien, amigo José Antonio, que Fernando es un exquisito de lenguaje a la hora de hacer un análisis técnico. Y eso es muy escaso. Es decir, que este libro se disfrute mientras se lee y se aprenda toda la jerigonza filológica, que pues es ardua, y Fernando la hace fácil. Y de complemento incluye, que me ha gustado mucho, ¿esto lo he escrito yo? Sí, incluye un texto de Arturo Pérez Reverte, del semanal del 26 de abril de 1998, que es Cuestión de cojones. Entonces él ahí lo deja, ¿no? Como bibliografía recomendada y bueno, textos complementarios. Lo que quiero decir es que en esta especie de tronera de la filología que tiene Fernando y que viene de una tradición pues que durante el franquismo, durante la transición, de alguna forma estuvo anquilosada, pero Fernando la hace emerger con esa luminosidad suya, muy embarnecida, de hombre que está silente en su casa, en la cocina del lenguaje, tejiendo la estructura de 4 décadas de dedicación a la formación del profesorado, en vez de convertir sus tardes en vespertinas de ocio y de bostezo, de paseos que podría haberlo hecho perfectamente y no le ha dado la gana. A pesar de los enfados de Elena, querido amigo, pues tú te has dedicado a producir y a trasnochar. Así que la de Fernando Carratalá es la voz pedagógica que nos recuerda que, cito textualmente a Fernando, entendido el campo semántico como el conjunto de unidades léxicas de una lengua que comparten un núcleo común de rasgos de significado, es evidente que los términos antónimos deben permanecer y pertenecer al mismo campo semántico y por lo tanto a la misma clase funcional. Y luego lo explica, En definitiva, este libro de alguna forma nos recuerda que la filología está al alcance de todos, que no es un asunto simplemente de erudición o de unos cuantos académicos que se reúnen a mirarse el ombligo, sino de un profesor, de un catedrático que siente verdadera pasión por la filología, por los clásicos y por los modernos, y que ha tenido la enorme generosidad y el talante de hacer el esfuerzo supremo que supone parir un libro de estas dimensiones, que es dolorosísimo, que cuesta muchos disgustos, que se resta horas a la vida y descanso y produce muchos desvelos, pero al final, querido Fernando, yo creo que tienes que estar muy satisfecho por tu legado intelectual y filológico para que las generaciones venideras, espero, tengan el gusto y el aprecio y la inteligencia de poder degustarlas. Muchísimas gracias. Bueno, si la literatura es el adjetivo, vamos muy bien. Muchas gracias. El libro también tiene muchos adjetivos. Oye, enhorabuena. Tiene la palabra don Basilio Rodríguez Cañado. Muchas gracias, señoras y señores, queridos amigos, muy buenas tardes. Me van a permitir ustedes que comience agradeciendo la magnífica acogida que nos brinda siempre esta casa
cuando les proponemos diversos actos, especialmente presentaciones de libros importantes para nosotros. Efectivamente, como ha dicho el señor decano, llevamos colaborando aproximadamente 3 años con esta institución y es algo que nos congratula porque de alguna forma es volver a nuestra casa, dado que de formación nosotros venimos del mundo de la pedagogía, aunque estamos un poquito escorados hacia otros temas, pero siempre hemos mantenido y mantenemos una relación cordial y bueno, pues recordar nuestra vocación es importante y sobre todo aquí la hemos dotado de sentido de nuevo. Gracias, por tanto, por acogernos, Roberto, y te ruego que hagas extensivo este agradecimiento a todos los trabajadores de esta casa que, insisto, se desviven para que nos sintamos a gusto en las distintas actividades que convocamos. Dicen que, y yo lo creo, que las casualidades no existen. Lo cierto es que, efectivamente, nosotros como grupo editorial en este año 2017 hemos cumplido 20 años. 2 décadas de trabajo editorial ininterrumpido, más de 1750 libros. Pero si recordamos nuestros comienzos, cuando realmente no estábamos seguros, no ya de permanecer 20 años, sino de dotar siquiera de continuidad al proyecto, pues teníamos una serie de referentes, teníamos una serie de personas, de maestros, de escritores, que nos sirvieron de inspiración. Y no me crean ustedes si les digo que cuando empezamos con un pequeño despacho y cuando estábamos vinculados al contexto universitario, en el Colegio Mayor Universitario de Estados Unidos de África, en ese pequeño despacho y con un número de libros con los que queríamos cimentar este proyecto editorial también muy reducido, pues casualmente estuvimos trabajando en el año 1997, repito, hace 20 años, con un libro de un autor al que desconocíamos y que respondía al título de Manual de Ortografía Española. Lo utilizamos porque, como profesionales que proveníamos de un ámbito distinto a la filología y que nos embarcábamos en un proyecto en el que la filología es mucho más importante que la pedagogía. Luego me di cuenta que no, que la pedagogía me ha ayudado mucho quizá para permanecer, pues las cuestiones léxico-ortográficas venían muy bien explicadas en este libro, cuyo autor desconocíamos y que hasta que no han pasado los años y hemos podido hilar fino y hemos podido asociar ideas y hemos podido constatar, ¿no?, que efectivamente ese autor era Fernando Carratala, no hemos podido saber que estábamos abocados, porque yo soy muy determinista, creo que el destino, la providencia nos condiciona y nos aboca a colaborar o encontrarnos con ciertas personas en situaciones determinadas, ¿no? Poco tiempo después, bueno, unos cuantos años después, 9 años después, sí que ya fuimos conscientes de que había un autor, filólogo, que respondía al nombre Fernando Carratala, al que todavía no conocíamos, porque era el autor de un manual de vocabulario español que estuvimos utilizando pues hasta hace aproximadamente año y medio, hace un par de años. Porque hay que reconocer que ese manual de ortografía pues no es que fuese superado, sino que aparecieron otra serie de ediciones, algunas de ellas auspiciadas por la propia Real Academia Española que se ha mencionado aquí esta tarde, y pues de alguna forma nos dejamos seducir por esas nuevas ediciones, sobre todo con ese marchamo, con el barbete de que eran las ediciones oficiales de la Real Academia, y desplazamos ese manual de ortografía de Fernando. Pero repito que el manual de vocabulario español, aunque ha habido muchas ediciones modernas de este mismo tema, con esa edición, desde mi punto de vista, mucho más simple, más fea que la nuestra, ¿no?, con esas cubiertas verde oliva, ¿no?, algo descoloridas, nos ha acompañado durante una buena parte de nuestro trayecto, de nuestro itinerario editorial, por supuesto también personal. Por eso digo que las casualidades no existen. De alguna forma estábamos abocados a pues encontrarnos, a conocernos, y eso fue precisamente, se está hablando aquí de ese trance que pasó Fernando hace 3 años y pico, 4, hoy hace 4 años, cuando en una comida muy grata, muy agradable, el decano de esta institución y el inductor, profesor Felipe Arran, me dijeron que me querían presentar a una persona con la que seguro
que vamos a poder colaborar y establecer vínculos de diversa índole. Efectivamente, no me conocía el decano, pero sí me conocía a David Felipe Arranque, conocía también a Fernando, y si tenemos ambos la fama de que vamos por la vida o trabajamos a la velocidad del sonido, pues lo que no sabían, o si lo sabían, pues ciertamente nosotros desconocíamos que juntándonos a dos personas hiperactivas íbamos a trabajar y desarrollar una labor a la velocidad de la luz. Y es lo que ha ocurrido, porque en apenas 3 años estar con Fernando supone el acicate constante para poner en marcha proyectos nuevos y sobre todo, como os he dicho aquí, estamos ante un trabajador infatigable, ante un intelectual, un filólogo de talla, y ante una persona que tiene una capacidad creativa tremenda, ¿no? Y eso ha hecho que cada vez que nos encontrábamos o nos reencontramos, o cuando coincidíamos precisamente en la presentación de un libro, estamos ya pergeñando un nuevo proyecto que a la velocidad de la luz él se ponía en marcha y lo culminaba. Por eso, el ver publicado este manual actualizado del vocabulario español, una obra que yo creo que va a ser difícilmente superable en mucho tiempo. Pero me parece que es importante dejarlo claro. Se han esgrimido aquí razones de índole didáctico, pedagógico y filológico, pero es cierto que el trabajo que ha conllevado la realización de esta obra, algunos lo sabemos porque hemos seguido casi día a día la evolución de la misma. Mejor dicho, noche a noche, puesto que muchas noches me mandaba las 10, 15 o 20 páginas, ojo, 10, 15 o 20 páginas que había podido redactar, y eso le apenaba, porque le parecía que era poco, en el último día, los últimos 2 días o en el pasado fin de semana, ¿no? Por tanto, yo te quiero agradecer, Fernando, de veras, bueno, has hecho un esfuerzo, efectivamente yo estoy convencido que no va a redundar negativamente en tu salud, porque tú eres un viejo roque, que todavía tienes que dar mucha guerra, pero yo te quiero agradecer ese esfuerzo que ha conllevado pues prescindir de horas de asueto y de descanso, y eso no es metáfora, para poder culminarlo y terminarlo a tiempo. Actualmente este libro, que está en distribución nacional e internacional, ha sido propuesto para diversas instituciones educativas, especialmente hispanoamericanas, como libro de consulta obligada para el profesorado. Y esperamos y deseamos que tenga ese reconocimiento que merece la obra y que efectivamente pues, has puesto a disposición de los lectores sin el más mínimo equipo que te ayude, que te dé soporte, cobertura para un trabajo de esta índole, un trabajo que en muchos casos pues, puede durar años y efectivamente con un equipo, a veces incluso un equipo multidisciplinar de bastantes personas, ¿no? Por eso te quiero agradecer y te quiero pues reconocer el trabajo que has hecho con esta obra, que no viene a culminar lo que has hecho anteriormente, sino que es algo más, pero que en el momento que aparece impreso y encuadernado para el paralelepípedo como este, 17 por 23 centímetros, él, bueno, pues supongo que sentirá una íntima satisfacción, pero al igual que las madres, cuando paren a sus hijos, en ese momento sienten una cierta desquerencia, alejamiento, porque después de estar gestando durante 9 meses, y yo creo que ha sido más o menos el tiempo que has tardado tú en gestar esta obra, mes arriba o mes abajo, no sé si ha salido 9 meses exactos, para que vean que los autores no somos tan mentirosos como proclaman, pues al igual que las parturientas, al igual que las madres, cuando paren a sus hijos, sienten pues una cierta desazón, porque ya no lo llevan dentro de sí, porque ya no se alimenta de su propio cuerpo, porque de alguna forma tiene vida propia, pues a Fernando le ocurre algo parecido, ¿no? Y para combatir esa desquerencia lo que hace es meterse en un nuevo proyecto que le ilusiona tanto más que el anterior y olvidarse del que acaba de nacer. Por eso hemos tardado unos cuantos meses en presentar este libro, porque no encontraba tiempo, porque ya estaba inmerso en la realización de un nuevo libro
que nos ilusiona a ambos, porque es lo que comentábamos al principio, somos dos locos, ¿no? Y en el momento que en nuestras conversaciones surgen temas que nos interesan a ambos, pues ponemos en marcha la maquinaria, en su caso, de la gestación y de la creación, y en el mío, pues el de la impresión y la distribución. Y efectivamente, ahora mismo estamos ya trabajando en un nuevo texto sobre COE, comunicación oral y escrita, especialmente centrándose en la comunicación oral, porque en cuanto a comunicación escrita ya hemos publicado una serie de obras que podrían tener fundamento y razón de ser, pero yo estoy convencido que no nos vamos a quedar aquí, sino que haremos ese manual de COE completo, aunque empezaremos con la comunicación oral, y luego incluso pues a lo mejor recalamos en la comunicación no verbal, un reto que no sé si aceptará Fernando, pero que me parece que puede ser también de utilidad. 10 años, señoras y señores, tardan muchas personas en escribir un libro. En 3 años, Fernando Carratala ha escrito 10 libros para nosotros. 10 libros como este que implican un trabajo impro, de documentación, de redacción, de movimiento, de trabajo como impro. Y no solo eso, sino que en estos 3 años escasos de colaboración hemos puesto en marcha la colección Magister, con ese marbete de enseñar a enseñar, destinada fundamentalmente a los docentes, en la que intentamos dotar a estos profesionales de herramientas para poder desarrollar mejor su trabajo. Por tanto, creo que no es algo que va a pasar desapercibido, puesto que entre esas 10 ediciones de libros para nosotros muy importantes tenemos desde el comentario estilístico de textos literarios y su aplicación a la enseñanza de la lengua, pasando por el comentario lingüístico de textos literarios y su aplicación a la enseñanza de la literatura, pasando por de la comprensión lectora al disfrute estético, la utopía vital quijotesca, una magnífica edición de versos para la Navidad de José García Nieto, etcétera, etcétera, etcétera. Está Paloma aquí. Por tanto, señores y señores, para nosotros es una gran satisfacción haber encontrado un hombre como Fernando, que como decía antes, es un ejemplo vivo de abnegación, de trabajo, y que además pues, tiene ese afán por intentar transmitir sus conocimientos. No es un intelectual egoísta, ensimismado, encerrado en sí mismo, sino que le encanta comunicar y compartir. Eso se nota a la hora de asistir a sus clases y se nota, por supuesto, a la hora de redactar los libros, que tienen todos ese componente pedagógico. Yo espero que todos los lectores que se puedan acercar con curiosidad o con interés o por necesidad a esta obra vean colmadas sus aspiraciones y, de alguna forma, obras como esta, 20 años después de iniciar un camino difícil como es el camino de la edición, nos justifican plenamente en nuestro trabajo. Por eso espero que los lectores representados aquí esta tarde por todos ustedes sepan también encontrar la gratificación, la justificación, ¿no?, al trabajo de los autores, del autor en este manual actualizado del Poder Español, o si lo desean, en el próximo libro de comunicación oral que estamos preparando. Muchas gracias. Le vamos a conceder ahora la palabra al autor para que nos hable a fondo del libro, pero yo le tengo que decir a Basilio que muchísimas gracias por tus palabras, son estupendas y tal, pero oye, yo lo que he visto aquí es una cosa terrible, porque casi quedáis embarazados. Entonces, 9 meses más, y creo que fue algo así como en el Génesis dice que Dios hizo el mundo en 6 días y el séptimo descansó. Oye, Fernando, estás ya en el 7º día, por favor, así que abandona ese proyecto, de eso nada, aplázalo por lo menos otros 7 días, pero 7 días consistentes, es decir, cada uno de 9 meses. Está terminado antes de que acabe el año. Bueno, tiene la palabra el ínclito don Fernando Carratala. Después de todo lo que se ha dicho aquí. Bueno, en primer lugar estoy feliz de la mesa que tengo, ¿no? En la mesa están, como habréis podido ver, mis amigos. En primer lugar está José Antonio. Tengo que deciros que José Antonio
nos conocimos en un accidente de tráfico cuando íbamos a un tribunal de oposiciones del que yo era presidente. Y ahí empezó nuestra amistad por culpa de un golpe, ¿no? Y luego ha resultado ser no el primer especialista español o europeo en Juan Ramón Jiménez, sino probablemente el primer especialista mundial. Ha pasado muchas horas en Puerto Rico, en Río Piedras, en la biblioteca, descubriendo originales y editándolos con la tipografía y la forma como lo editaba Juan Ramón. Y entonces, pues cuando hay que hablar de Juan Ramón, necesariamente hay que recurrir a José Antonio. Pero es que además José Antonio ha conseguido que su instituto, el Instituto de las Musas, sea hoy por hoy el instituto mejor considerado de toda la Comunidad de Madrid, que se acerca a los 400 institutos. Está el número 1 de los institutos. Lo que demuestra pues el trabajo durísimo de un director. Yo conocí su instituto cuando prácticamente eran barracones, y hoy en día pues es un modelo de... El otro día el telediario daba una referencia a sus alumnos trabajando en centros de investigación con el cáncer y con sus alumnos. En fin, eso es obra suya y además de Juan Ramón, pues es también un docente que está en el aula. En cuanto a David, bueno, pues David también fue un conocimiento casual. Un buen día me llamó para que participara en su programa. Él dirige un programa de libros en la radio que se llama El Marcapáginas, que es un programa muy interesante, tiene más de 60.000 oyentes y probablemente sea el programa de libros, o de crítica de libros en directo, de 2 a 3 horas todos los viernes y luego los sábados por la mañana lo repite de Radio Capital. Muy dinámico y muy... Y bueno, pues desde entonces establecimos amistad, hemos colaborado. Él viene a la Universidad de Mayores cuando yo no puedo y supongo que será mi sustituto natural cuando esto ya no dé más de sí. Yo puedo ser su padre. Y además, como persona que maneja la literatura comparada, realmente no tiene precio. La literatura comparada es una cosa muy difícil. Y luego Basilio, que es el que arriesga el capital. Y que por tanto, pues avala todas estas locuras, ¿no? Tengo que hacer una corrección. Yo no he escrito 147 libros, he escrito 78. No, el número de incluidos los libros de texto, que eso es otro mundo que ya lo dejé. Pero sí se han dicho aquí 2 o 3 cosas que son verdad. Estas cosas se hacen porque se tiene ilusión por la docencia. Y voy a descubrir algo que no quería. El efecto fue serio, no afectó al corazón, afectó a las arterias. Y bueno, las arterias tienen sus stem y por lo tanto la sangre fluye y funciona. Y ahora, si antes estaba como una moto, pues ahora que no están obturadas, pues voy como 2 motos, ¿no? Pero está la idea de que se puede uno morir en cualquier momento, y entonces no me gustaría quedarme en la cabeza pues la enorme cantidad de cosas que he hecho con mis alumnos. Son 43 años en los institutos y 38 años en los centros de profesores. Aquí hay directores de centros de profesores y directores de colegios. Está Olga, está Rosina, y bueno, son muchos años dedicados a la formación del profesorado. Y yo siempre he pensado que la base del sistema educativo es que el profesorado funcione. Si el profesorado funciona, el resto es igual. ¿Qué más da si el presupuesto es más grande o más pequeño, si tienes más o menos alumnos por clases? Si tú tienes ilusión en enseñar, los alumnos automáticamente se dan cuenta que tienen delante un profesor dispuesto a enseñar y están dispuestos a recibir hasta incluso los más complicados. Que yo siempre los he pedido para mi clase. Los alumnos difíciles siempre los he pedido tener yo. Entonces, por eso tengo la necesidad de estas cosas, pues intentar que no se queden en la cabeza y sacarlas. Bueno, efectivamente, este libro se ha